Y nos encontramos aquí en estudios con Marcelo Boykens. Él es abogado querellante en esta causa. Queremos agradecerle su presencia. Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, obviamente lo que suceda el viernes es el resultado de muchísimos años, ¿no? De trabajo, de investigación, de poder recolectar pruebas, de poder fundamentar, ¿no?, una denuncia tan importante. Sí, la verdad que este es un juicio que no debió ser, que debió haber sido parte integrante de la primera de las causas que llevamos a juicio oral en la provincia de Entre Ríos, que fue la causa Arguindegui. En realidad la segunda, la primera fue Hospital Militar. Y en donde las propias víctimas habían señalado a los que hoy llegan a juicio, a los dos imputados, alias Manchado y alias El Cordobés. Pero bueno, en su momento la Fiscalía no los había investigado, había decidido que no había prueba suficiente para llevarlos a juicio. Lo cierto es que desarrollada la causa Arguindegui y luego la segunda causa que se llama Mazzaferri, los testimonios eran contundentes, las pruebas eran contundentes y finalmente la justicia decidió que debían ser llevados a juicio oral y público. Así que la semana pasada estuvimos en Concepción del Uruguay toda la semana, en donde se desarrollaron las audiencias, en donde los testigos pasaron y volvieron a incriminar a sus victimarios. Y bueno, el jueves fue el momento de los alegatos, el viernes alegaron las defensas y luego nosotros replicamos y ya estamos en condiciones para que el tribunal dicte sentencia, la que va a ser el viernes que viene en Concepción del Uruguay. ¿Qué dejaron esos testimonios en el juicio? Bueno, la verdad que cada testimonio intenta narrar lo inenarrable. Nosotros asistimos como testigos de los testigos víctimas, como testigos de los testigos del horror. Uno de los testigos debió ser internado ni bien terminó su testimonio, otro de los testigos no pudo ir a declarar a juicio. Así que, bueno, las secuelas de lo que fue el terrorismo de Estado no solamente están en sus cuerpos, sino que también en sus almas. Estamos hablando de personas que en momentos en que fueron secuestradas eran adolescentes. Eran chicos de la escuela secundaria. Ninguno de ellos pudo terminar la escuela secundaria en ese momento. Tuvieron que irse al exilio interno, ninguno de ellos pudo seguir viviendo en Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay era una ciudad muy pequeña, de 35.000 habitantes, así que ni bien salían a la calle se encontraban con quienes habían sido sus torturadores. Digo, encontrarte en la calle o en la verdulería o en el supermercado quien te aplicó la picana eléctrica ha sido sumamente revictimizante para ellos, y la única manera que pudieron hacer para poder seguir viviendo fue irse de la ciudad. ¿Cuántas víctimas denunciantes tiene esta causa? En esta causa hay solamente 4, hay otras víctimas, pero que bueno, que por distintos motivos no forman parte de la causa, pero al menos fueron 4. El grupo en total eran más de 7. En cuanto a las pruebas, también hay aportes valiosos de causas anteriores respecto de estas personas que hoy están acusadas. Sí, hay 2 sentencias judiciales, una con sentencia firme, que es la causa ¿Ya han sido Arguindegui. condenados ellos mismos? Ellos no han sido condenados, han sido condenados lo que nosotros denominamos parte integrante de la asociación ilícita o del grupo de tareas o patota de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, que era, bueno, uno de los brazos ejecutivos del terrorismo en Concepción del Uruguay. Dijiste el Manchado y el Cordobés. ¿Qué función cumplían ellos? Eran agentes de la Policía Federal. Eran los agentes que de mano propia secuestraban, privaban de libertad a las personas y torturaban a los jóvenes que se encontraban privados de su libertad ahí en Concepción del Uruguay. ¿Entrerrianos ellos? Pues no, el Cordobés no. El Cordobés se dio una situación bastante tragicómica, donde intentaron decir que el imputado no era el imputado, y cuando se sienta el imputado a prestar declaración indagatoria, el Manchado tenía una mancha en la cara y el Cordobés era Cordobés. Claro. Digo, hasta esas situaciones se han visto en un intento de defender lo indefendible, digamos. ¿Pero son personas que están radicadas hoy en la provincia? No, el Cordobés volvió a Córdoba, fue trasladado a Concepción del Uruguay para cumplir específicamente esa tarea, junto a Mazzaferri, que era de Buenos Aires, que era quien tenía toda esa entrenamiento en torturas, y fue precisamente Mazzaferri quien instruyó al resto de la patota para aplicar los tormentos o torturas a las víctimas. Estamos hablando de jóvenes, decíamos adolescentes, que repartían volantes contra la dictadura. Eso fue lo que hicieron. Fueron secuestrados. ¿Y a dónde permanecieron? ¿Eso se logró saber cuál fue el lugar de cautiverio? Sí, lo llevaron a la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. ¿Una delegación oficial? Una delegación oficial que, bueno, nosotros distinguimos entre centros clandestinos de detención y centros clandestinos de detención que se convierten en clandestinos por las detenciones ilegales que allí se llevan. ¿La familia sabía que estaban en ese lugar? En principio no sabían, luego fueron de a poco escuchando.
era muy duro el testimonio de una de las víctimas que decía: mi mamá se enteró porque fue a la verdulería y le dijeron que habían detenido unos subversivos de 16 años que no sabían que en Concepción del Uruguay operaban los subversivos. Y la madre terminó diciendo que mi hijo es... Bueno, lo cierto es que eran jóvenes estudiantes que estaban intentando conformar el centro de estudiantes, estaban recaudando fondos para irse de viaje a estudio, el que obviamente no se realizó, y terminaron presos. Todas las vacaciones de julio la pasaron en la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, y no en celdas, sino que en lo que se llama el casino de oficiales, que era el lugar donde los agentes de la Federal tomaban mate y demás. Ahí fue donde los detuvieron. Algunos otros sí estuvieron en calabozos y algunos otros directamente en salas de aislamiento, en donde había una cama elástica, donde una de las víctimas que no llegó a este juicio, Martínez Paiva, sufrió severas torturas por parte de estos agentes de la Policía Todos Federal. fueron torturados. Todos fueron torturados de diversas ilegalmente. maneras. Exactamente. ¿Esos son los delitos? Sí. Y la privación ilegal de la libertad, torturas o tormentos y asociación ilícita. Viernes, entonces, ¿en qué momento se espera conocer? A las 10 de la mañana, el viernes, en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, conoceremos la 13ª sentencia en la provincia de Entre Ríos, así que esto es algo que nos reconforta porque seguimos trabajando y avanzando en estas políticas públicas de verdad, memoria y justicia, así que el tránsito sigue y seguimos obteniendo justicia. Marcelo Boiques, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes.